Perfecto. Recording in progress. Seguir compartiendo. Vale. Vale. Bueno, pues hola a todos. Tengo un documento para poder ir siguiendo un poquito el orden. Cualquier cosa que queráis preguntarme, me paráis, ¿vale? Me decís, me levantáis la mano o habláis directamente mejor, porque os veo ahí muy pequeñito. ¿Vale? ¿Me oís bien, verdad? Sí, sí, te- Perfecto. Venga, pues voy a empezar. Primero os voy a compartir un poco sobre mí y luego sobre branded content. Vamos a hablar un poquito. Pero bueno, va a ser una charla breve. Nada, yo soy John Lavín, que soy creativo, básicamente, y cofundador de Madrid Content School, una escuela donde nos centramos en enseñar las cosas que más funcionan hoy para conectar con las marcas, entre ellas el branded content. Por eso luego vamos a hablar un poquito de eso también. Bueno, estas son las agencias en las que yo he trabajado. Yo estudié también, como vosotros, estudié la carrera de publicidad en lugar de en Murcia, en el País Vasco, en Bilbao. Y empecé en el año 2000, el 14 de febrero, Día de los Enamorados, entré a trabajar en Ogilvy como redactor junior, de trainee. Estuve unos meses sin cobrar, eran otros años, y luego ya a los 3 meses pude empezar a cobrar. Luego a los 4 años me cambié a Contrapunto, BBDO, como director creativo. Y de ahí salté a DDB, también como director creativo. Luego monté la agencia, la oficina de Madrid de una agencia de Barcelona que se llama Villarrosas. Eh, Fue un proyecto que duró 2 años. Luego ayudé a montar De Ciranos, una agencia que está en Barcelona. Y luego volví a Macan, ya había estado antes un tiempito, y volví a Macan, que fue mi última agencia donde estuve contratado, donde fui director creativo ejecutivo durante 7 años. Y en el año 2019, justo antes de la pandemia, decidí salir de Macan y de las estructuras de agencias y me uní al proyecto de Bijou, que es una productora creativa donde estaba Daniel Sánchez Arévalo, el director de cine. Y ahí ya empezamos a hacer proyectos más de contenido, más de branded content. Y luego, en el año 2020, monté Madrid Content School, este proyecto, esta escuela. ¿Vale? Este ha sido un poco mi trayectoria. Y bueno, ya sabéis que para entrar en una agencia, yo también cuando entré en Ogilvy, lo primero que necesité fue un portfolio. Si queréis ser creativos en una agencia de publicidad, eso va a ser un requisito imprescindible, el que tengáis un book, un portfolio, donde podáis mostrar las ideas que tenéis. Al final, si os van a contratar en una agencia como creativos, quieren saber cómo pensáis y la mejor forma de verlo es a través de un portfolio, un book, como lo llamemos, donde se vean esas ideas que tenéis. Aunque no hayan sido ideas publicadas, obviamente, si estáis saliendo de la universidad, pero sí que trabajos que hayáis hecho durante la carrera o otras ideas que tengáis, es bueno plasmarlas en ese documento, ¿vale? Estas son las marcas para las que he trabajado en mi trayectoria. Como veis, he estado en un montón de agencias diferentes y he trabajado para un montón de clientes diferentes, prácticamente todos los de España. Aquí he hecho una selección de algunos de ellos. Y, y estos son los festivales de creatividad donde he podido ser jurado y donde he podido ganar premios también. Los premios son una cosa que ya habréis ido viendo durante la carrera. Son importantes para las agencias y para los creativos, pero yo siempre digo que no tienen que ser el fin. Cuando se hace un trabajo, cuando tienes un briefing y planteas una idea, nunca tienes que estar pensando en los festivales, en si gano o no gano. Eso tiene que ser una consecuencia, no el fin. Entonces, el fin siempre tiene que ser el hacer el mejor trabajo y que guste sobre todo a la gente, que es a quien le tiene que gustar. Si luego llegan premios, fenomenal. Pero como os digo, ese nunca tiene que ser el objetivo. Y yo haciéndolo así, pues al final he tenido mucha suerte. En Cannes Lions, por ejemplo, he ganado 25 leones, dos de ellos de oro.
en el Club de Creativos de España me hizo mucha ilusión. En 2023 salió un ranking de las personas que más premios habían ganado en este festival. Y yo soy el que más oros tiene de la historia del Festival del Club de Creativos y me hizo muchísima ilusión esto. Pero como os digo, siempre tiene que ser una consecuencia. También fui elegido en 2023 como uno de los 100 creativos del mundo de los negocios, según la revista Forbes. Y hasta aquí un poco mi trayectoria. No sé si queréis, si tenéis alguna pregunta, alguna duda de cómo empezar, de cómo seguir. ¿Alguna duda, chicos? O sí, y luego preguntáis. Sigue, John, y luego preguntan. Perfecto. Vale. Pues esta frase que veis aquí de Maya Angelou, la escritora y activista, es una frase que a mí me gusta mucho y que yo he aplicado también siempre a mi trabajo, que es la gente olvidará lo que dijiste, incluso olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo les hiciste sentir. Y esto yo me lo he grabado a fuego antes incluso de conocer la frase, ya trabajaba mucho las emociones. Me parece que el trabajar la publicidad o la comunicación de marca desde ese lado, desde las emociones, hace que se conecte más con la gente, ¿vale? En lugar de... siempre tiene que haber quizás alguna parte más racional, algún dato que contar, pero siempre trabajar esas emociones, ¿no? Y tocar el corazoncito o la fibra de las personas, ¿no? Ese es un poco el objetivo que yo siempre he perseguido. Y esta frase que me gusta también es, yo siempre pienso esto, que tener ideas para un creativo prácticamente es la parte fácil. Luego realmente lo difícil es hacer que pasen. Conseguir convencer a un cliente de que tiene que producir esa idea y de que tiene que poner su dinero para que eso sea realidad, es realmente la parte más difícil, ¿vale? Siempre se piensa que no, los creativos, las ideas, el valor de las ideas, y es verdad. Al final las ideas son lo más importante, pero no es lo más difícil en realidad. Lo difícil es esto, ¿no? Es conseguir que las cosas pasen. Y ahora ya pasamos a, os voy a dar unas pequeñas pinceladas sobre lo que es para mí, el maravilloso mundo del branded content. No sé si ya habéis oído, habéis hablado de esto durante las clases en la carrera. ¿Conocéis? ¿Sabéis lo que es el branded content? Responde, chicos. ¿Alguien que salga a responder aquí? ¿A quién ponemos de portavoz? ¿Qué es el branded content? Está muy vergonzoso, John. Lo saben, pero no, Sí. le tiene miedo escénico. No, hombre, no, no pasa nada, no hay respuestas equivocadas. ¿Habéis oído hablar de ello? ¿Sabéis de qué os va a sonar totalmente nuevo? Perdóname, ¿de nombre? Marta, vente para acá. Sí, que así se oye bien. Espérate que Marta te va a responder. Fenomenal. Venga, Marta. A ver, ¿me oyes? Sí, perfectamente. Sí, creo que lo sabemos todos, pero es el contenido que se crea para comunicar la marca, o sea, focalizar en la comunicación de marca más que en el producto. Más que en el producto, ¿vale? Sí, bueno, es una forma de definirlo. Veo que sabéis del tema y que habéis oído, que habéis hablado ya del tema. Yo ahora, durante esta pequeña presentación, os voy a dar alguna definición más, también un par de definiciones, incluso una muy cercana a lo que dice la BCMA, la Branded Content Marketing Association de España, de cómo lo definen ellos. Y os voy a dar también alguna definición mía. Pero mil gracias, Marta. Sí, va de eso, va de eso. Ahora lo desgranamos un poquito más. Bueno, básicamente el branded content, para mí, desde la escuela, siempre decimos mucho esto, ¿no? Cuando esta fue una de las ilustraciones que tuvieron en el diploma de graduación nuestros alumnos. Cada año hacemos una nueva, cada edición. Y has abierto una ventana infinita cuando conoces el branded content y ya conoces también la publicidad. Es como abrir una ventana efectivamente infinita de posibilidades para lo que es la comunicación de marca. Y eso es lo que os voy a ir ahora desgranando un poquito más. Ya me habéis respondido, Marta, qué es el branded content. Básicamente se asocia mucho a contenidos como estos, ¿no? Aquí vemos 5 ejemplos de películas de cine. Flaming Hot, Barbie, Air, Gran Turismo o Campeones, que básicamente son películas de cine, pero también son un branded content.
Son una comunicación que hizo la marca que no eran publicidad y que le sirvió mucho a la marca para sus objetivos. Pero conocéis estas películas, ¿verdad? Supongo que algunas de ellas las habréis visto, algunas os habrán gustado más, otras menos, pero todas ellas tienen una marca detrás muy clara y todas ellas son branded content, ¿no? Pero el branded content no son solo películas, claramente. Aquí vemos, este slide es un extracto del estudio que hace Scopen cada 2 años sobre lo que son los contenidos de marca. Y este es del el último que hicieron. Bueno, el último lo publicaron el viernes y todavía no he podido extraer conclusiones de él, pero este es del anterior que habían hecho, donde muestran en este slide los contenidos, los formatos de contenidos más utilizados por las marcas a día de hoy. Y como vemos, lo primero son artículos, branded content editorial, luego hay reportajes, luego hay podcast. Podcast estamos viendo que hay muchísimos de marcas cada vez más. Hay eventos, hay documentales, programas, series, videojuegos, videoclips. Todo ello son diferentes formatos de branded content. Perdonadme porque me está sonando el teléfono y no lo tengo conmigo. Esperad un segundito, por favor, que voy a apagarlo. Vale, no te preocupes. Vale, vale, perdonad, ¿eh? Bueno, como veis, y largometrajes, por ejemplo, pues está casi en el último lugar, ¿no? Es de lo que menos se hace. Me ha hecho un zoom ahora aquí el zoom, nunca mejor dicho, y ahora me veo gigante, pero bueno. Lo hace solo el zoom este. Yo creo que a ver si me hace un zoom out para verme más pequeñito, pero bueno. Vale, como veis aquí hay muchísimos formatos diferentes y estos son los más utilizados según Scopen. Aquí, por ejemplo, destacaban cuáles eran las 10 campañas de branded content más destacadas de los últimos años. Y en primer lugar, por ejemplo, tenemos Aprendemos Juntos de BBVA. ¿Conocéis esta serie de contenidos? ¿Aprendemos Juntos? ¿Os suena? Tiro fuerte, sí. ¿Sí? No, no os oigo bien, pero he entendido que sí. Te dicen que sí. Vale, sabéis que Aprendemos Juntos es una serie de vídeos donde en cada uno de los vídeos se habla de un tema que tiene que ver con la educación y donde la marca realmente está presente como la productora, como quien trae este contenido, pero no se habla del banco, no se hablan de los productos, de las cuentas, del ahorro, sino que son contenidos que van más allá de la marca, hablan de educación en genérico, interesan muchísimo a padres y demás, y ha sido una forma en la que BBVA ha conectado con su audiencia y les ha funcionado tan bien que llevan, no sé si 7 años con la campaña, haciendo vídeos cada semana y tienen ahora mismo 2 millones de suscriptores, 2 millones de personas que están apuntadas al canal de BBVA para recibir esos vídeos nuevos cada semana. Es uno de los mayores éxitos de este país de branded content. ¿Vale? Y luego, bueno, pues tenemos todas estas que veis aquí, que algunas conoceréis, igual otras menos. Yo os invito a que lo apuntéis, toméis nota de todas estas campañas y las veáis. Están todas en internet. Y bueno, pues está el robo de fin de año de Netflix y Estrella de Galicia, Atrapados en los 90, un reality show que hizo IKEA metiendo a chavales en una casa sin que tuvieran productos de IKEA para ver cómo vivían. El Camino es una serie documental con Dani Martín que se entrevista con diferentes músicos, está en Prime Video. Me ofrezco de Wallapop, Orgullo de Pueblo de JB, Titania de Banco Santander, que es un podcast que ganó también los premios Ondas. Pienso luego actúo de Yoigo, Olivera de 200 años, que es el videoclip que hizo Zetangana para el Celta. Nómadas de ING, que es un documental que también está, no sé si en Prime o en Netflix. Y Discovery Canary Island, que es un reality show también de cómo, donde muestran las Islas Canarias como destino turístico.
¿Vale? Lo que os digo, si no conocéis alguna de ellas, miradlas por favor, son súper interesantes todas y os va a gustar mucho. Vale, continuando con el tema del branded content, algunos datos que nos dicen la importancia que tiene hoy. Bueno, pues básicamente el branded content es utilizado por el 95% de las marcas más reconocidas, según también el estudio de Scopen, lo cual quiere decir que prácticamente todas las marcas a día de hoy hacen branded content. Nosotros cuando empezamos con la escuela en el año 2020 había que explicar lo que era el branded content y había muchas marcas que lo veían, bueno, con ciertas reticencias. eh, y esto ha cambiado mucho. En 6 años ha cambiado muchísimo y ahora, como veis, la mayoría de las marcas ya hacen branded content. Aquí vemos cómo también han subido los presupuestos dedicados a las acciones de branded content y en el año 2024 estaba en 450.000 euros la media del gasto de presupuesto en las acciones de branded content. Como veis, es una curva totalmente ascendente que a día de hoy todavía será mayor ese presupuesto para esas acciones de contenido. Luego también, por otro lado, el 56% de la gente está dispuesta a perder horas de sueño por ver contenidos, lo cual es una muy buena noticia para nosotros. Más de la mitad de la gente prefiere ver un contenido que dormir. Y para el 80% de la gente el entretenimiento es una prioridad en sus vidas. Todo esto son buenas noticias para los que queremos trabajar con esta disciplina, ¿no? Del branded content. Aquí vemos también de Scopen, un extracto de los foros más importantes que se hacen en el año hablando de branded content. Y aquí nosotros, Madrid Content School aparece en tercer lugar por los eventos que hacemos y webinars y demás. Pero el branded content también es algo que siempre decimos que no es nuevo, no es que haya surgido ahora, es más viejo que la tos en realidad. Y hay ejemplos históricos como la guía Michelin, por ejemplo, que tiene más de 120 años. La guía Michelin es totalmente un ejemplo de branded content donde una marca de neumáticos habla de algo más allá, que va más allá de su producto, y empezaron hablando de los restaurantes que podías encontrar en las carreteras, ¿no? Y a día de hoy, bueno, pues se ha convertido en las estrellas Michelin, tienen una importancia enorme para los restaurantes. Y no deja de ser un branded content. Es un contenido en formato de libro, en formato editorial, pero es un contenido de una marca, en este caso Michelin. También es un contenido, un branded content, por ejemplo, Top Gun o Mafalda. Hay muchas cosas que existen ya desde hace mucho tiempo y que igual no nos habíamos planteado, no sabíamos que eran un branded content, pero lo son. En el caso de Top Gun, por ejemplo, ¿alguien sabía que esto es un branded content? ¿Y sabéis cuál es la marca que está detrás de esta película, de este contenido? ¿No? Vale, entiendo que no. Os oigo un poquito lejos. Si podéis hablar más altos, os agradezco. Pero entiendo que habéis dicho que no sabíais que era un branded content. Bueno, pues Top Gun, básicamente, la marca que hay detrás es el ejército de Estados Unidos. Y ellos tenían un problema en los años 80 que la gente no se quería alistar al ejército americano. Venían de la guerra del Vietnam, de la guerra de tal, estaba como muy de capa caída el ejército y no se querían apuntar hasta que alguien tuvo la feliz idea de decir, oye, ¿y si hacemos algo que realmente conecte con el ejército americano, con la gente y que no sea publicidad? También hicieron su campaña de publicidad de I Want You, el tío Sam y demás. Pero también decidieron llamar a Hollywood. Llamaron a Hollywood y dijeron, queremos hacer una película donde se ponga en valor lo que es el ejército de Estados Unidos. Fue tal el éxito de esta campaña o de esta película que en los cines de Estados Unidos donde se estrenó la película había directamente, a la salida del cine, había unas mesitas con gente del ejército donde te podías apuntar directamente al ejército. Y fue un exitazo para el ejército americano, ¿vale? Y Mafalda igual. Mafalda también, muchísima gente no sabe que empezó siendo un branded content. Básicamente hubo una marca de electrodomésticos que le pidió a Kino, al dibujante de Mafalda, le pidió una tira de ilustraciones
para el periódico. Y cada día publicaban una tira nueva con este personaje protagonista, porque Kino dijo, a ver, los electrodomésticos se llaman Manfield, era la marca Manfield, él creó un personaje utilizando las consonantes de la marca Manfield y le llamó Mafalda. Y en cada tira cómica que salía en el periódico estaba Mafalda, estaban los demás, Felipe, los demás personajes, y en cada uno aparecía un electrodoméstico diferente, ¿no? Pues en uno una lavadora o una nevera, lo que fuera. Y luego cuando la campaña acabó, la marca ya decidió dejar de hacer el contenido. Aquí no le gustó tanto el personaje que había creado que ya lo mantuvo. Y Mafalda ha llegado a ser lo que es hoy, ¿no? Pero entonces, si vemos que el branded content existe desde hace tantos años, ¿por qué ahora se ha vuelto más relevante? Bueno, pues porque han cambiado muchas cosas. Por un lado, han cambiado las audiencias, ¿vale? Hoy la gente tiene el poder de decidir si ven tu contenido o si prefieren ver Netflix o TikTok. Esa es ahora nuestra competencia, ¿no? Ahora la competencia de McDonald's ya no es tanto Burger King. La competencia de McDonald's ahora es Netflix, es la Isla de las Tentaciones, es todo lo demás que puede haber de contenidos que la gente puede elegir ver en lugar de ver el contenido de tu marca o en lugar de ver la publicidad de tu marca, ¿no? Y esto ha cambiado porque antes no era así. Antes no había esa posibilidad de elegir plataformas sin anuncios y demás. Antes el bloque publicitario de mitad de la película de la televisión te lo tenías que comer. Y ahora no. Ahora hay muchas más herramientas. Ahora la gente prefiere ver una plataforma sin anuncios, ¿no? Tienes Netflix, tienes Prime, tienes HBO, donde no hay anuncios. O en internet incluso hay muchísima gente que se coloca un ad blocker para que no le entre publicidad, con lo cual la audiencia ya no está cautiva. Podríamos decir que el GRP ha muerto, ¿vale? Y esto lo dijo el brand officer de Procter Gamble en 2019, ya hace un montón de años, que decía, más del 70% de las nuevas generaciones de Gen Z y Millennials consumen contenidos sin ningún tipo de anuncios. Si esto era así en 2019, hoy el dato será todavía más alto. Con lo cual, lo que vemos es que los jóvenes no ven, por ejemplo, la televisión donde hay anuncios. Van a buscar sitios donde no se encuentren esa publicidad. Con lo cual, se nos pone más difícil el cómo hacerles llegar las comunicaciones de la marca, ¿no? Y además de haber cambiado la audiencia, también han cambiado los medios. La tecnología ha creado una fragmentación brutal, las audiencias son mucho más dispersas, el prime time ha cambiado. Por lo tanto, las marcas ya no pueden ir a buscar a la audiencia porque es mucho más difícil saber dónde está. Es decir, hace años, cuando yo trabajaba también en agencias, y te querías dirigir a, por ejemplo, al target padres de familia, sabías más o menos dónde encontrarles en televisión, ¿no? Había programas de televisión donde sabías que la principal audiencia era ese target, padres de familia, y ponías ahí tu anuncio y te asegurabas que tu anuncio lo iba a ver tu target. Pero ahora, como ha cambiado tanto los medios, ha fragmentado todo tantísimo, ya no es tan fácil hacer eso. Ahora, los padres de familia, por ejemplo, pues estarán algunos viendo un programa de televisión, otros en redes sociales en un canal determinado, otros en internet. Al final es muy difícil encontrar un único lugar donde se aglutine todo ese target, con lo cual es más difícil encontrarlo, ¿no? Y además, si encuentras a tu target, en cuanto puedan, te van a hacer skip a tu publicidad o a tu comunicación. Entonces hemos llegado a un punto en el que las marcas, ya es un poco como la metáfora de Mahoma y la montaña. Si las marcas no pueden ir a la audiencia, tienen que hacer que la audiencia sea la que venga a ellas. Y, por ejemplo, hacer como Aprendemos Juntos, donde crean su propia audiencia. Tienen 2 millones de suscriptores, de personas que están interesadas en su contenido, han creado su propia audiencia. No dependen ya de otro medio donde poner su publicidad o su comunicación, sino que han creado la suya propia. ¿Se entiende esto, verdad? Fenomenal. Y claro, el gran reto es cómo pueden hacer esto las marcas, ¿no? Cómo pueden atraer a la audiencia. Y aquí hay una noticia muy buena que es que
todo cambia muchísimo, pero como decía Jeff Bezos, ¿no? Que siempre, él siempre dice, a mí siempre me preguntan qué es lo que va a cambiar en los próximos años, pero nunca me preguntan lo importante, qué es lo que no va a cambiar en los próximos años, ¿no? Y una de las cosas que no ha cambiado y no va a cambiar es el poder de una buena historia. Al final, las historias buenas siguen teniendo ese poder de conectar con la gente y eso no ha cambiado, ¿no? Y hoy la gente consume más historias que nunca. Y aquí es donde las marcas tenemos esta maravillosa oportunidad de conectar con la gente con historias que les emocionen y que les den que hablar. Por lo tanto, una definición de branded content que nos gusta mucho en la escuela es así de sencilla. El branded content es la comunicación de las marcas que la gente sí quiere en sus vidas, ¿vale? Marcando mucho ese sí. Porque si cambiamos el sí por un no, podría ser la publicidad, por ejemplo. La gente no quiere publicidad en sus vidas, pero sí que puede querer un contenido si es muy interesante para ellos. Otra forma de definirlo, bueno, ahora vamos a ver otras formas, pero también hay hay mucho debate también sobre esto, ¿no? Si el branded content y la publicidad, si son opuestas, si una le quita el puesto a la otra. Y en realidad se necesitan ambas disciplinas. Se necesita la publicidad, una marca necesita hacer publicidad en determinados momentos, pero necesita también hacer branded content en otros momentos. Y tienen algunas diferencias entre ellos. Por ejemplo, la publicidad te busca a ti, el branded content lo buscas tú, ¿no? Yo si compro en Telecinco un espacio para poner un spot, la publicidad ahí está buscando a a la gente, está haciendo que la gente que ve ese canal, ese Telecinco, vea el anuncio. Mientras que con el branded content lo que haces es que sea la gente la que venga a ti a buscarte, como en el caso de Aprendemos Juntos, ¿no? Con el branded content ganas audiencia, con la publicidad la alquilas. La alquilas, ¿por qué digo que la alquilas? Porque si yo, por ejemplo, como estábamos diciendo, pago a Telecinco para que ponga mi spot, que dura 30 segundos, estoy alquilando la audiencia de ese programa de Telecinco. Si tiene 1 millón de audiencia, por ejemplo, pues estoy haciendo que 1 millón de personas vean mi anuncio, pero estoy alquilando esa audiencia durante 30 segundos y le estoy pagando a Telecinco lo que me cobren por poner ese spot ahí como un alquiler de esa audiencia, ¿no? Estoy haciendo que la audiencia de Telecinco vea mi anuncio durante 30 segundos, mientras que con el branded content yo puedo hacer ganar esa audiencia en lugar de alquilarla. Los 2 millones de suscriptores, volvemos, ¿no? De Aprendemos Juntos. O Red Bull. Red Bull, con todos los contenidos que crea de deporte, de música y demás, la gente está suscrita a Red Bull para ver ese contenido. Han ganado esa audiencia, ¿no? No la tienen que alquilar a otros medios. También podríamos decir que la publicidad interrumpe el entretenimiento, mientras que el branded content es el entretenimiento. La publicidad es efímera, las campañas suelen durar unas semanas en el aire, mientras que el contenido es eterno. Una película, por ejemplo, Barbie, va a ser un contenido que esté ahí para siempre y donde la marca siempre estará presente. Y aquí esto, un aviso importante de esto, todo esto que estamos diciendo, que os estoy diciendo, no significa que la publicidad haya muerto y larga vida al branded content, para nada. En realidad, el branded content necesita la publicidad. Por ejemplo, hasta para anunciar una película de Hollywood se necesita hacer publicidad para anunciarla, marquesinas, trailers y demás. Con lo cual, la publicidad va a seguir siempre siendo necesaria, incluso dependiendo de los objetivos del cliente. Igual es mejor elegir hacer publicidad que elegir hacer branded content. Si tienes que hacer, por ejemplo, una promoción táctica, es mejor hacer publicidad que hacer contenido. ¿Vale? Y esta es una definición que hace la BCMA, la Branded Content Marketing Association, que es el branded content es el contenido que interesa producir a la marca, interesa publicar al medio e interesa ver a la audiencia. Como veis, aquí todos salen ganando, todos los actores de lo que es la comunicación de marca. Pero más allá de todas estas definiciones, en realidad lo que define el buen contenido es que la audiencia
paga por el branded content. A veces incluso se paga dinero. Seagrams, por ejemplo, hizo un hotel, el Hotel Seagrams, donde todas las habitaciones estaban decoradas con productos de la marca y demás, y la gente pagaba por dormir allí. A veces incluso pagan dinero, pero siempre pagan con lo más importante, lo más valioso que tienen, que es su tiempo de atención. Esto es ahora, como os decía en el inicio, no es por lo que pelean todas las marcas, por la atención de la gente. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas, chicos? ¿No? Fenomenal, lo estoy explicando todo tan bien que no hay ninguna pregunta. Vale, pues lo que son los 5 pilares del branded content, que también son en realidad los 5 pilares de cualquier campaña de publicidad también, son esas 5 fases que tenemos que seguir siempre para crear una comunicación. Vamos a ver las pequeñas diferencias, pequeñas o grandes, que hay respecto a la publicidad y el branded content. Los 5 pilares, supongo que los tendréis, los habréis trabajado, los tendréis claros. El primero, para daros una pista, es la estrategia, ¿no? Cuando te dan un briefing, una marca te da un briefing, a la agencia, al equipo creativo, de planning, lo que sea, lo primero que hay que hacer es pensar en la estrategia, ¿no? En cómo abordo este briefing desde la estrategia, desde el pensamiento, los datos, la audiencia, y todo esto. La fase 2, ¿cuál sería? Después de que tienes ya la estrategia, ¿cuál sería la fase 2? ¿Cuál sería la fase 2, chicos? Decirlo fuerte, que os oigan. Desarrollo, dicen. Desarrollo, bueno, es una forma de decirlo, yo lo llamo más creación, la fase de creatividad, ¿no? Tienes la estrategia y tienes que pensar una idea creativa que tenga que ver, que funcione con esa estrategia y que tenga, ahí es donde empieza la fase creativa. Normalmente en las agencias lo que se hace es que primero la fase estratégica la trabaja el departamento de planificación estratégica, los planners, ¿no? El planning. Si los directores creativos o los directores de cuentas son buenos, también pueden hacer esa fase estratégica. Y una vez que ya tienes eso, incluso lo puedes tener ya cerrado con el cliente, decirle, oye, vamos a ir por esta estrategia, ¿te parece bien? Sí, ok, pues pasamos ya a la fase de creación. Y aquí es donde se le da ese briefing estratégico a los creativos. Los creativos tienen que pensar la idea y la creatividad. Y luego llega, una vez que la tienes ya la creatividad y el cliente te aprueba la creatividad, ¿cuál sería la fase que llega? La Dilo tercera. fuerte. Acción. Más fuerte, que no te oye. Acción. Ac- Acción, dice. Acción. Bien, es otra forma de llamarlo, yo lo llamo producción. Llega el momento de producir esa idea, ¿no? Me han aprobado ya, le he contado al cliente la idea en un guión, como sea, me la ha aprobado, vale, pues tengo que producirla, tengo que llamar a una productora o hacer que eso se transforme en algo que luego la gente pueda ver, sea un spot, sea una gráfica, sea un podcast, sea una película, sea lo que sea. Tengo que pasar a la fase de producción. Después de la producción, ¿qué habría que hacer? ¿Cuál es la cuarta fase? El lanzamiento, dice por aquí. Coproducción y lanzamiento. Lanzamiento, exacto, que es, yo lo llamo la distribución barra promoción de ese contenido, ¿no? Eso que has hecho, que ya lo tienes producido. Si es el caso de Barbie, por ejemplo, pues tengo la película de Barbie ya hecha. ¿Qué hago ahora con ella para que la gente, aquí sobre todo es que la gente se entere de que hemos hecho, de que hemos producido esa idea, ¿no? Con esa estrategia. ¿Y cómo lo hago? Pues a través de la distribución barra promoción. Y aquí hay diferentes, ahora entraremos un poquito más en detalle. Y una vez que ya las has distribuido, las has promocionado, la gente lo ha visto, ¿cuál sería la última fase? La 5. Decirlo fuerte, chicos. Evaluación, dice. Evaluación, perfecto. Medición lo llamo yo. Pero básicamente es entender cómo ha funcionado ese contenido con la gente, ¿no? Y mido y puedo hacer test, puedo hacer estudios, puedo, puedo ver los views que ha tenido, los likes. Bueno, hay diferentes KPIs, ¿no? De entender si se han cumplido los objetivos o no. Estas 5 fases son las que se sigue en cualquier campaña de publicidad y cualquier campaña de branded content igual. Pero hay pequeñas variaciones. Por ejemplo, lo que es la estrategia, la fase 1 en branded content.
En este caso hay que pensar que la audiencia es lo primero. En publicidad trabajas para un cliente, ¿no? Que es, por ejemplo, si yo hago una campaña para Coca-Cola, mi cliente es Coca-Cola y tengo que hacer que Coca-Cola me compre esa idea. Pero en Branded Content tienes millones de clientes, que es por un lado la marca siempre, pero luego están las personas, la gente de la calle. Y esos también tienen que comprarte la idea y a los dos les tienes que dar valor, porque si no la gente no va a querer verte. No van a querer compartir tu contenido, hablar sobre él, darle un like o, ¿no? Si no haces que también te lo compre la gente, no será un buen contenido. Y los puntos de partida son muy diferentes, ¿no? Con la publicidad dice lo que quiere la marca de la forma más atractiva para la audiencia, ¿no? Tienes un briefing donde la marca te está diciendo, tengo el problema de no conecto con los jóvenes y quiero decirles que tengo un producto adecuado para ellos. Bueno, pues eso es lo que tienes que intentar contar en publicidad de la forma más atractiva para la audiencia. Pero en el branded content es al revés. Antes de pensar en qué necesita el cliente o en paralelo a pensar eso, tienes que pensar qué es lo que quiere la audiencia, lo que le interesa, le divierte, le apasiona. Con lo cual los puntos de partida son totalmente opuestos. Pero tampoco queremos hacer solo content, no queremos hacer solo crear una historia bonita que sabemos que a la gente le va a gustar. También tiene que estar la marca ahí metida, porque queremos hacer branded content. Por eso es clave también saber el papel que va a jugar la marca dentro de ese contenido, ¿no? Y aquí están los famosos círculos concéntricos, que igual habéis visto también en algún otro momento, donde básicamente por un lado tenemos todo lo que la marca quiere contar, en otro lado tenemos todo lo que la audiencia quiere escuchar y hay siempre un pequeño gap que es donde tienes que encontrar tu contenido de marca. En algo que a la gente le interese escuchar, pero a la marca también le interese contar. ¿Vale? Y hasta aquí un poco lo que sería la fase estratégica a la hora de hacer un branded content, que como veis varía un poquito de cuando hacemos publicidad. Tienes ya la estrategia, llega la fase de la creatividad. Vale, pues aquí igual que en la publicidad, lo más importante siguen siendo las ideas, ideas que aporten tanto valor a la audiencia como a la marca, como hemos dicho. A mí esta frase de Seth Godin me encanta, que es o eres diferente o eres indiferente. La creatividad, básicamente, es tratar de hacer notorio nuestro mensaje y para eso tienes que parecer diferente. Si suenas ya a cosas ya hechas, la gente no te va a atender, ¿no? Le vas a parecer indiferente. Y en esta fase creativa, cuando hacemos publicidad, el formato ya suele estar marcado incluso a veces desde el mismo briefing. Muchas veces ya en el briefing te dicen, quiero un spot de 45 segundos para contar esto. Cuando haces branded content, en la fase creativa es donde también tienes que elegir el formato que vas a utilizar para contar tu historia. Y lo bonito es esa inmensa cantidad de formatos que existen y todos los que existirán. Veíamos antes, ¿no? Como Scopen decía cuáles son los formatos más utilizados por las marcas. Y ellos también han hecho esta web, que os invito también a que bicheéis, a que buceéis un poquito por ella, foco.bcma.es, que es una herramienta que ha hecho la Branded Content Marketing Association, donde explican que según ellos hay 140 formatos diferentes de branded content. Y te los van desglosando por medios, ¿no? Te dicen, pues formatos audiovisuales, y dentro de audiovisual tienes cortometrajes, películas, vídeos de redes sociales, tienes todos los formatos y tienes ejemplos reales de cada uno de esos formatos, pinchando en cada uno, puedes ver ejemplos de marcas reales de esos formatos. Como os digo, apuntárosla, es muy interesante y visitadla. Pero también lo bonito es que siempre se pueden inventar más. Esos 140 formatos que dice la BCMA que son los que existen, en realidad nosotros, yo cuando estuve en BU, que es la productora creativa que os comenté, donde trabajé con Daniel Sánchez Arévalo, hicimos esta campaña para Netflix y PlayStation, que en realidad no está, es un formato tan extraño que no está en ninguno de esos de la web de BCMA. No sé si nos da tiempo, Maite, a
dijimos de media horita, pero al final se va a alargar un poquito más esto. Ya hasta las 2 puedo estar, no sé vosotros. Sí, sí, podemos estar sin problema. ¿Sí? Fenomenal. Pues entonces, os pongo este vídeo para ver si conocéis. ¿A alguien os suena lo de unboxing con Ibai para PlayStation y Netflix? ¿Alguien vio esta acción? ¿No? Dicen que le suena. Yo sí la vi. Unos dicen que le suena, otros que no. Vale, pues la voy a poner para los que no la conocen. Os pongo el caso que hicimos que resume un poco toda esta campaña. Esta campaña, la idea venía de la agencia FCB y a nosotros como productora nos pasaron el encargo de producirla, de hacerla realidad. Y la hicimos con el director Jaume Balagueró, director de cine de terror, muy especializado en el terror, y tenía mucho que ver con lo que queríamos contar en la idea. Así que os la pongo. Bueno, básicamente, os la destripo un pelín antes. Básicamente lo que hicimos fue un unboxing de Ibai de la nueva PS5 cuando se lanzó y recreamos la habitación de Ibai en un plató para que empezaran a suceder cosas raras dentro de ese unboxing. Cosas raras de que, como un poco terroríficas. De repente se caía una persiana, se encendían unas luces, empezaron a pasar cosas extrañas y, y al final contábamos que todo esto había sido un cortometraje hecho en directo para Netflix. Esto era un co-branding entre PlayStation y Netflix, que es algo que ahora empieza a ser cada vez más habitual. Dos marcas muy diferentes, en este caso les une el entretenimiento, pero dos marcas diferentes que se unen y te dan un briefing conjunto, que es más difícil, claro, que si te enfrentas a un briefing de una sola marca. Y esto fue lo que hicimos. ¿Qué acaba de pasar? Netflix is changing the game. ¡Wow! ¡Tremenda Simba! ¡The New Generation, papá! Que Netflix se una con Play. ¡Wow! ¡David! ¡David! ¡La puta habitación se mueve! Esta webcam que me ha preparado Neil para que veáis la Play desde cerca. ¿Qué es eso? Lo de la pared es una locura, ¿eh? Lo de la pared es una locura, ¿eh? Netflix, ¿eh? Y se me hace imposible, tío, pensar que esto es en directo. Es una barbaridad. Se está comiendo internet. Puto Netflix. Dije, vale, acabamos. Una locura. It was the first live movie ever made. It's absolutely innovative. Es one shot, es decir, si sale bien, bien, si sale mal, ridículo. See the audience reacting live was extraordinary. What these guys are doing, these Spanish creators, it's incredible. Y con Balagueró para presentar la Play 5 en Netflix, búscalo porque te va a volar la cabeza. El que haya sido la mente creativa, le como la... Next level. Con eso me compro. Y lo de Ibai, puta locura. Bueno, como veis, esto es un unboxing en directo en Twitch que se convertía en un cortometraje. Es un formato muy raro. Es un formato muy raro que no está en esa web de la BCMA. Y eso es lo bonito, ¿no? Siempre el poder crear más. Esto como anécdota, para mí este fue casi uno de los momentos más tensos, si no el que más, de mi carrera como creativo, porque fue todo un one shot, como dicen aquí. No teníamos plan B, tenía que salir bien y empezaron a haber muchos problemas, la PlayStation no conectaba, tuvimos que hacer una grabación de la navegación de la Play y Ibai tenía que fingir
que estaba haciéndolo en directo mientras que era una grabación, pero había un delay. La gente se empezó a dar cuenta de lo de Ibai, no es verdad, nos está engañando. Entonces empezaron a desuscribirse y las caras de miedo que ponía Ibai era porque él en directo estaba viendo como había gente que se quitaba de su canal. Y luego cuando al final desvelamos, todo esto ha sido un cortometraje creado por Netflix y demás, volvieron todos los que se habían borrado, volvió incluso más gente a hacerse del canal de Ibai y al final fue un éxito, pero él lo pasó mal de verdad, porque era todo, pues eso, muy a tiempo real y muy de verdad. Vale. Bueno, pues esto como ejemplo de que puede haber formatos más diferentes, ¿no? Luego, una vez que ya tienes la estrategia, la idea y el formato, pasas a la producción. Y al hacer branded content también varían ciertas cosas respecto a la publicidad. En branded content hay dos palabras clave, que es la colaboración y la confianza. Necesitamos expertos en content, que son creadores que saben cómo emocionar a la audiencia, creadores siendo creadores. Y nosotros con Ibai, por ejemplo, tuvimos que darle esa libertad, ¿no? Que a veces no es fácil, pero si contratas a un personaje como Ibai y quieres que llegara a su comunidad, te tienes que fiar de él, que es el que sabe cómo funciona esa comunidad. Y aunque haya cosas que desde la marca o nosotros las veíamos un poco raras, por ejemplo, él dijo, cuando ya se esté cerrando todo la habitación, me quiero dar un beso con mi compañero. Y que dijimos, no tiene ningún sentido, Ibai. Que sí, ya veréis qué bonito. Y luego fue una de las cosas más comentadas por la gente, ¿no? Ah, qué guay cuando se han besado y demás. Entonces, hay que confiar y colaborar con creadores de contenido de verdad, ¿no? Y en lugar de un copy, como hay en las agencias, en los equipos creativos, siempre hay un director de arte y un copy, igual es mejor un guionista para hacer el guión, ¿no? En vez de un realizador de publicidad, igual es mejor llamar a un director de cine. Por eso cambia el trabajo en equipo y la manera de relacionarse con el cliente también, ¿no? Y el cliente tiene que aceptar esto, que llega un momento del proceso, del proyecto, en el que hay que ceder el testigo y darle libertad a estos creadores. A nivel de producción es un buen ejemplo la película Barbie de todo esto que estamos diciendo y de confiar en los creadores, porque no sé si sabéis la historia de Barbie, pero básicamente Mattel tenía un problema con su producto estrella que era Barbie, que había dejado de tener tantas ventas como en años anteriores, incluso se había llegado a considerar un producto casi sexista o con connotaciones que no hacían bien a las niñas. Y entonces Mattel que decidieron hacer una película, hicieron un guión y al buscar productora para hacer ese guión que ellos habían escrito, no encontraban. Era una película muy cara y no encontraban productora. Hasta que llegó Margot Robbie, que es la actriz protagonista y además es la productora de la película, junto con su marido. Y, y ellos dijeron, a ver, podemos producir esta película, pero solo si hay un cambio de guión. Y el cliente al final, Mattel, aceptó el cambio de guión y era un cambio fundamental, que era no hablar solo de las cosas buenas que ha tenido Barbie, sino hablar también de las malas. Y por ejemplo, hay una escena en la película donde no tenemos mucho tiempo, pero donde se habla de que en los directivos de Barbie, es esta escena, entre los directivos de Barbie no hay ni una sola mujer. Y esto es algo que veis aquí todo el board directivo y ellos reconocen que que hubo una en los años tal que nadie se acuerda. Claro, reconocer eso desde una marca me parece la mayor autocrítica que se haya hecho en nunca. Y esto lo consiguió la productora, diciéndole a la marca, mira, te lo produzco, pero si confías en mí para que funcione con la gente, tiene que tener este cambio de guión. Lo aceptaron, lo hicieron y la película fue la más taquillera de la historia dirigida por una mujer, lleva más de 1.500 millones de euros recaudados, es la película más taquillera de Warner, supera la última de Harry Potter, funcionó muy bien como contenido, indudablemente, la gente la vio muchísimo en el cine, pero funcionó también como branded content. Pues sí, también funcionó porque las ventas de Mattel se dispararon gracias a la película y las acciones subieron un 20%. Con lo cual, gracias a esa confianza en los productores a la hora de producir el contenido, consiguieron el éxito. Si no hubieran confiado en ellos y la marca se hubiera empeñado en hacer su guión, nunca lo sabremos, pero seguramente no habría funcionado igual de bien.
Luego llega la cuarta fase, la de distribución barra promoción. Y aquí hay una palabra, una frase que me gusta mucho, que es Bill Gates dijo content is king, pero habría que incluir también distribution is king. Son igual de importantes prácticamente el contenido que la distribución. Por muy buena que sea la película o el contenido, si no, la gente no sabe que existen, no la van a ir a ver, ¿no? Ya hasta Spielberg, cuando saca una nueva película, tiene que anunciarla. Y aquí podríamos decir que la publicidad es el tráiler y el branded content es la película. Y llega la quinta fase, la última, la medición, y aquí simplemente una frase sobre esto, que es desmontar un mito, que es que el branded content se puede medir igual o mejor que la publicidad. Se cree que no, mucha gente cree que no, que es más difícil de medir, pero en realidad hay más herramientas para medirlo que la publicidad. Y en definitiva, el branded content no solamente hay que verlo como un entretenimiento para la gente, sino que realmente es un negocio. Y esto puede ser un buen negocio para todos los que se implican, ¿no? La audiencia, la marca y los profesionales que lo hacemos. Así que ese es un poco el objetivo, transformarlo en un negocio también. Cuando hablamos con las marcas, no hay que hablarles solamente de lo entretenido que va a ser para la gente, sino el negocio que va a poder haber detrás para esa marca. Y ya para acabar, os voy a poner un branded content que hicimos para nuestra escuela, para Madrid Content School, que fue con el que nos conocimos Maite y yo, que ganó un oro en el Festival de Educación Educa Festival, ganó un búho de oro. Y lo que hicimos fue esto, un videoclip que explica en la letra cómo hacer una canción que explica en la letra cómo hacer una canción, que al final le damos un poco la vuelta. Pero para que veáis también, bueno, pues otro tipo de contenido. En este caso, formato videoclip. Para empezar les pongo en situación. Voy a enumerar trucos para hacer hits. Pueden apuntar, esta es la canción de cómo se hace una canción para mis dos. Hablemos de la rima como un arte. Asonante, consonante. Esta es A, B, A, B. ¿Para qué complicarte? El mensaje es más importante. 3. Quieren un WOM, que digan wow. Pon la expresión del momento. Tienes por el culo, sírveles coño. Si la sílaba también lo entiendo. 4. Cambia el ritmo para que vacilen. Respeta las sílabas y que caminen. Nadie sabe cuándo va a llegar el éxito, pero el estribillo es antes del minuto. Que se espere, dale uno que se pegue en tu cabeza, suena en loop. Que se espere, dale uno que se espere, ponle un poco de autotune. 5, 4 acordes básicos. Do, re, sol y mi menor. Que no mueran los clásicos, vale, pero intenta siempre hacer algo mejor. 6, pon palabras en inglés como hype. Muestra que estás en tu prime. 7, que suene un arreglo sinfónico. Dios, es épico. 8, se vienen cositas, ese consejo clave. Si quieres un hit, contrata a quien sabe. Que lo grabe bien en el estudio y que nombre su nombre en la letra. Mercurio. A dos voces en colaboración. Que se pegue. Para estar pegado con la canción. Que se pegue, dale uno que se pegue en tu cabeza, suena en loop. Que se pegue, dale uno que se pegue, con un poco de autotune. Con un poco de autotune. Que se pegue, dale uno que se pegue y que tenga todos los tips. Que tenga todos los tips. Que se pegue, dale uno que se pegue y que digan es un hit de hits. Es un hit de hits. Aquí van las frases finales. Roy Mercurio y Octopus de Party, hermano. Con la voz filtrada, sin rimar, como una conclusión. Mientras de fondo se oye como si estuviese en directo. Oe la Madrid Content School de la industria de los putos amos. Este es el manual para hacer un hit de hits. Me voy así diciendo cosas guapas. Un hit de hits. Que se oigan de fondo. Un hit de hits. Pero con estilo. Que nos vamos en fade out. Yo creo que sigue escuchando la gente esto. Adiós. Oye, una cosa. Creo que igual nos hemos venido un poquito arriba. Vais a necesitar mucho más.
se pegue, dale uno, que se pegue, con un poco de autotune, con un poco de autotune. que se pegue, dale uno, que se pegue, y que tenga todos los tips, Que tenga todos los tips. Bueno, pues hasta aquí. ¿Alguna pregunta, chicas? Me podéis escribir si queréis, si os ha quedado alguna pregunta o hacérmela ahora. Se levanta. A mí me gustaría rápidamente pedirte un consejo desde la experiencia de cara a salir a este mundillo, a lo laboral, más allá de pues, lo físico, de tener un portfolio y demás, un consejo que nos vaya a venir bien saber. ¿Cómo es tu nombre, perdona? Laura, Laura. ¿Tú qué quieres ser? ¿Más creativa? ¿De qué departamento te gustaría ser? de momento lo que más me llama es creativo. Ajá. A ver, yo creo que lo físico, como dices, es lo fundamental, es ese portfolio, ese... Pero luego, sobre todo, es tener ganas. O sea, tener ganas. Yo cuando he tenido que contratar a creativos, siempre, siempre, siempre lo primero que buscaba era que tuvieran esas ganas de verdad de trabajar en esto y esa motivación. Porque al final, sin motivación, en la vida casi nada se puede hacer y mucho menos un trabajo como este que requiere esfuerzo, horas y es un trabajo que luego tiene muchas recompensas, pero que no es fácil. Y entonces eso me parece lo fundamental. Y luego conocer mucho también.